Platicaba con el señor Luis y las pláticas que teníamos con él eran muy productivas. I used to talk to señor Luis a lot, and we try to have those kind of conversations that bring us something good to life. Y una de las cosas que platiqué una vez con él, o el tema que siempre hablaba con él, es que estábamos aquí de paso. Something that I used to talk to him a lot is that we're not going to be here forever, and we're going to be ready for the moment that we're going to depart. Teníamos que estar listos para el momento de partir. Pensando yo que a lo mejor el señor Luis estaba más cerca que muchos. In my mind was, señor Luis was closer than a lot of people. Pero en esos 3 años que el Señor le extendió su vida, muchos se fueron antes que él. In those three years that the Lord extended his life, a lot of people left before him, incluyendo Juan, por ejemplo, su hermano, including his brother John. Y el señor Luis se caracterizaba por decir ciertas frases. Señor Luis used to say certain phrases, really, really interesting, with a lot of knowledge inside of those phrases. El señor Luis decía frases donde había mucha sabiduría en esas frases, dichos que nosotros compartimos. Pero en la Biblia, cuando tú vas a ella, encuentras una frase que nos recuerda acerca de estos momentos. But in the Bible, when you read, you are going to find a phrase that is going to remind us about these kind of moments. Y me gustaría hablarte poquito acerca de esta frase porque contiene un gran mensaje y también esa frase da una gran esperanza en momentos como este. Y no simplemente eso, la persona que lo dijo hace esa frase con mucho valor. So I want to share with you a phrase that is really important because that phrase is going to encourage you in these kind of moments, and that phrase has a lot of knowledge inside. And only that, the person who said that phrase makes this phrase even more important. Esto es lo que está pasando. Llega el Señor Jesús a un funeral. The Lord Jesus Christ came to a funeral. Y ese funeral era de un gran amigo, Lázaro. And the funeral was about his friend, Lázaro, a really good friend. La hermana de Lázaro se acerca al Señor Jesús llorando. And Lázaro, the person who died, had a sister named Martha, and she approaches Jesus crying. Ese momento para el Señor Jesús fue tan conmovedor que la Biblia dice que Jesús lloró. So that moment was really special. Even the Lord Jesus Christ cried in that moment. Así como ahora lo hacemos nosotros, just the same way that we are doing it now. No hay nada de malo en llorar. There is nothing wrong with crying. Así es de que el Señor Jesús le dice a Marta estas palabras. The Lord Jesus Christ tells Martha this. Juan 11:25 nos dice, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. I am the resurrection and the life. Whosoever believes in me, even though is dead, is going to live. Esta frase de Jesucristo nos da una gran lección y un gran mensaje de esperanza. Vamos a poner atención en lo que dijo el Señor Jesús. Let's pay attention in this phrase. La primera cosa que me gustaría que notaras en esta frase es que nos habla de la seguridad de la muerte. The first thing that I want you to notice in this phrase is that it's going to describe the death is something that is going to happen for sure. Y esto es lo primero que me gustaría que mantuvieran en la mente. Fíjense lo que dice el Señor Jesús, aunque esté muerto. Even though he is dead. Esto me enseña acerca de la triste realidad de la muerte. This is telling me about death. There is a reality. Desafortunadamente, el día de hoy somos testigos de eso. Unfortunately, right now we are witness of that. En esa frase nosotros podemos ver
que tú y yo vamos a enfrentar a ese enemigo que es la muerte. In that phrase, I want you to see that sooner or later we are going to face that enemy, which is death. Lo triste es que vivimos como si nunca fuera a llegar ese momento. And something really sad is that we live like if that moment is not going to happen. Pero la Biblia nos está alertando una y otra vez que ese momento va a llegar. But the Bible is telling us over and over and over that that moment is going to come for sure. Si tú vas a Eclesiastés capítulo 1, vas a encontrar estas palabras: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. The Bible tells me in the book of Ecclesiastes that everything is going to have its own time. Time to be born and time to die. Momentos como este nos recuerdan esa triste verdad. Moments like this one reminds us that this is true. This is true. La vida se va muy rápido. Date cuenta. Life is going to pass really, really fast. Think about Señor Luis. 83 years? 84. And he's gone. Piensa en el Señor Luis, 84 años, una larga vida, pero ahora Él se ha ido. Ya no está aquí. La Biblia nos dice que seamos conscientes que la vida es como vapor. The Bible says in the book of James that you gotta be aware that life is like just smoke. It's gonna pass really fast. Va a pasar muy, muy rápido. Es interesante que tú y yo nos preparamos para todo. Para todo. Nos preparamos para venir a este santuario, a este momento. Pero no nos preparamos para ese momento cuando vamos a enfrentar a nuestro Creador. You and I, we get ready for everything. Think about it. You were getting ready to come to this place, but there is something that you gotta be ready, and it's the moment when the Lord is gonna call you before Him. Debemos de estar listos porque la muerte es segura. We gotta be ready because death is for sure. Esta frase del Señor Jesucristo, aunque esté muerto, nos recuerda a todos que algún día llegará nuestro momento final. This phrase from the Lord Jesus Christ reminds us that someday that moment is going to come and it's going to be our final day. No importa tu edad, no importa que estés joven, no importa qué tan grande estés, va a llegar tu momento y no lo sabes. Doesn't matter how old you are. If you are young, if you are old, that moment is going to come for sure. Y este era uno de los temas que platicábamos mucho con el Señor Luis. And this is one of the topics that I used to talk with Señor Luis a lot. Señor Luis, como yo le decía de cariño y respeto, le decíamos que tarde o temprano iba a llegar ese momento para él, como llegará para cualquiera de nosotros. And I told Señor Luis, this moment is going to come to you, and it's going to come for everybody. Y miren ahora, llegó. And can you see it? That moment came to him. Dios le extendió la vida al Señor Luis 3 años cuando le daban 24 horas de vida. The Lord gave to Señor Luis 3 more years when the doctor said he's going to live only 24 hours. But those 3 years passed already. Pero esos 3 años pasaron ya. No importaba si el Señor le extendiera su vida 100 años más, esos 100 años se iban a cumplir. El Señor Luis llegó al final de su carrera, tal como cada uno de nosotros llegaremos. Señor Luis came to the end to his race, just the same way that you and I are going to cross that line sooner or later. Esto es lo primero que nos enseña esta frase, que la muerte es una realidad y es segura. Otra cosa que nos enseña esta frase es que hay esperanza después de la muerte. Something else that is going to show us this phrase is that there is hope
after death. Y esto es lo segundo que me gustaría que estuvieras consciente. Hay una esperanza después de la muerte. There is hope. There is hope after death. ¿Se dan cuenta lo que dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Whosoever believes in me, says the Lord Jesus Christ, whosoever believes in me, doesn't matter if he's dead, he is going to live. He is going to live. Hablando de frases célebres, hay una frase que se dice mucho, pero que está muy lejos de la realidad. Speaking about phrases, there is one that we have in Spanish that even though people use this phrase a lot, it's a lie. It's a big lie. Muchos decimos, todo tiene remedio menos la muerte. La Biblia me enseña que eso es una mentira. We say, everything could be fixed except death. But the Bible is telling me that is not true. Eso no es verdad. La muerte tiene remedio y lo vemos en esta frase. We can see that in this phrase. The Lord is telling us that there is life after this one, after death. El Señor nos está diciendo que hay vida después de la muerte. Nos está diciendo que la muerte no es el final de todo. The Lord is telling us that death is not the end of everything. There is more. Gotta be more. Gracias a esta frase de que todo tiene remedio menos la muerte, muchas personas viven lejos de Dios, tratando de vivir el momento. Because of this phrase, this bad phrase, a lot of people try to live the moment because they say, well, tomorrow I might die. But that's not right. That is not correct. That is not right. Eso no está bien. Deberíamos de vivir de una manera que agrade a Dios porque tarde o temprano lo vamos a enfrentar. We should live in a way that we please God because sooner or later we are going to face Him. El Señor nos indica que hay esperanza después de la muerte. The Lord is telling us that there is hope after death. Y en la Biblia tú vas a encontrar muchos ejemplos acerca de esto. And in the Bible you are going to have many examples about this. El Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos ladrones. The Lord Jesus Christ, He was crucified between two thieves. Y le dice a uno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. And the Lord told one of these thieves, I tell you that today you are going to be with me in paradise. Hay esperanza después de la muerte. Date cuenta. La muerte no es el final de todo. There is hope after death. Please keep this in mind. Death is not the end of everything. Ahora, cuando una persona muere, la persona ya no está ahí. Todo lo que está ahí es su cuerpo. When somebody dies, the person is not dead, is not there. The person is not there anymore. That is only his body. Es como cuando uno se quita la ropa. Este saco no soy yo. It's like when you are dressing, your clothes are not you. This is just clothes. The same thing with the body. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo simplemente está vistiendo tu alma. Your body is going to cover your soul, but your soul is forever, forever. Y la Biblia nos recuerda esto una y otra vez. Pablo decía esto en 2 de Corintios 5:8. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes ante el Señor. Paul said in the Bible, I wanted to be out of this body, but present to the Lord. Cuando el Señor Luis murió, no fue el final para él. When Señor Luis died, was not the end for him. La frase que Jesús nos dice aquí, aunque esté muerto, vivirá, nos recuerda que la muerte no es el final de todo. This phrase, when the Lord Jesus Christ says, He will
live is telling us that death is not the end of everything. Y este era uno de los temas que platicábamos mucho con el señor Luis. And this is one of the topics that we used to talk with señor Luis a lot. Le decíamos que cuando él cerrara sus ojitos aquí, los iba a abrir a una eternidad. We told him, when you close your eyes here, you are going to open your eyes to an amazing reality. Imagínense ese lugar. La Biblia lo describe en el libro de Apocalipsis de la siguiente manera. Allá, cuando se llega allá, la Biblia dice que Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. The Bible says in the book of Revelation that when somebody gets there, the Lord is going to dry those tears. Dice, enjuagará Dios la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto. The Bible says that over there is no death. There are no tears over there. No habrá clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. And the Lord says, I'm going to make new all things. En sus últimos días, volvimos a platicar con el señor Luis de este tema. In his last days, we talk about this with señor Luis again. Mi esposa le preguntó nuevamente, ¿está usted listo, señor Luis? My wife asked him, are you ready, señor Luis? Are you ready? Are you ready to face God? ¿Está listo usted para enfrentar a Dios? And he said, yes, I'm ready. Y él dijo, sí, estoy listo. Y quizás te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo se prepara uno para ese momento? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? And maybe you are asking to yourself, what should I do? How do we get ready? Esa misma frase también nos lo dice. The phrase is giving us the key. Aquí hay una invitación abierta. There is an invitation that is wide open. Si pusiste atención en esta frase, hay esperanza para todo aquel que cree. If you put attention on that phrase, there is hope for everybody that believes. Esta invitación está abierta, pero tienes que creer. This invitation is wide open, but you gotta believe. Y a lo mejor tú dices, ¿por qué debo de creer? And maybe you are asking to yourself, why should I believe? Bueno, debemos de creer en Jesús porque hemos pecado. Hemos roto la ley de Dios. Somos culpables delante de Él. We broke God's law. And we are guilty. Everybody is guilty before the Lord. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, y eso te incluye a ti, me incluye a mí, e incluía al señor Luis. The Bible says that everybody has broke God's law. Hemos quebrado la ley de Dios y la Biblia dice que por eso nosotros merecemos una condenación eterna. And do you know how we're going to pay for that? Condemnation forever and ever. Jesús es quien pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que creer en Él. Jesus is the one who paid at the cross of the Calvary with His blood that debt that you and I have before God. Por eso Jesús es el único camino para llegar a Dios. That's the reason why Jesus is the only way to get to God, to get to heaven. Juan 14:6 dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no lo hace por mí. Jesus is the only way. El Señor Jesucristo es el único camino. Ahora, esta frase nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa creer? What does it mean to believe? Esto va a requerir dos cosas, arrepentimiento y fe. Pero cuando te hablo de fe, no simplemente es estar de acuerdo en un hombre que vivió y que se llamó Jesús. When I talk to you about faith, it's not just
intellectual knowledge. Yes, there was a person named Jesus who lived here and he made miracles. It's more than that. It's a lot more. It's to put all your trust on him. Creer significa poner toda tu confianza en lo que él hizo en la cruz del Calvario. Toda tu confianza. Él fue el que pagó por esa deuda. He's the one who paid for that debt that you have before God. Pero no simplemente es creer, también es arrepentirse de los pecados. It's not only believe, it's also to repent from your sins. Arrepentirse es darnos cuenta que hemos ofendido a Dios. Y es decirle, Señor, perdóneme porque le he ofendido. To repent means to feel that we disobey God and ask him for forgiveness. Lord, forgive me because I sinned before you. Y si tú realmente estás arrepentido, antes buscabas hacer lo malo, ahora buscas agradar a Dios. If you truly repent, now, before you used to do evil things, commit sins, but now you look to please God. That's what repentance means. Eso es lo que significa arrepentirse. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? So, how do I do this in the practice? Simplemente habla con Dios. Speak to God. That's what you gotta do. Habla con Él y dile algo más o menos así. Dios, perdóneme porque le he ofendido con mi forma de vivir y estoy arrepentido. Tell him with your own words, with your own conviction, something like this. Lord, forgive me because I know that I offended you and I'm truly repent. Dile, sé que merezco la condenación eterna porque he pecado. I know that I deserve condemnation because I sin against you. Pero también sé que Cristo pagó en la cruz por mis pecados. But I also know that Jesus paid for my sins at the cross. Por eso pongo mi fe en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador. That's the reason I put my faith in Jesus Christ as my Lord and Savior. Esta frase de Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, nos recuerda que podemos confiar plenamente en Jesús y que hay esperanza después de la muerte. This phrase, whosoever believe in me, even though is dead, is going to live, reminds us that there is hope. But that hope is only on Jesus Christ. Muchas veces platicamos esto con el Señor Luis. Many times I talked to Señor Luis about this. Y él confesaba que se había arrepentido. And he confessed that he repented. Ahora, haciendo un resumen, to make a summary, medita en tu situación. Think about your situation. No vas a estar aquí para siempre. You are not going to be here forever. ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? What is your hope? Where are you putting your hope? On what are you trusting? El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si el Señor Luis en este momento pudiera decirnos algo, yo estoy seguro lo que nos diría. If Señor Luis would be able to give us a message and tell us something, I'm sure what he would tell you. Te diría, mi hijo, hermano, amigo, la vida pasa muy rápido. He would say, dear friend, dear brother, life passed really fast. También nos diría, prepárate para la muerte, porque va a llegar cuando menos lo esperas. He would say, get ready for death, because it's going to come the moment that you are not waiting for. Pero también nos diría, prepárense poniendo su fe en Cristo Jesús y arrepintiéndose de sus pecados. And he also would say, get ready by putting your faith in Jesus Christ and repenting from your sins.
Cuando terminas tú de leer este pasaje en la Biblia, ahí no termina la conversación con Jesús y Marta. Y termino con esto. Marta tenía ya toda esta información que he compartido contigo. So the conversation between Jesus and Martha didn't finish with that phrase. Martha, with this phrase, she had all the information that I shared with you, all the information that was on that phrase. El Señor le dijo también, the Lord Jesus Christ told her something else. In the beginning, the Lord focused on somebody that is dead, but now He's going to focus on her that is alive. Al principio el Señor se enfocó en alguien que había fallecido, pero ahora se enfoca en ella que está con vida. Le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. The Lord told Martha, and whosoever that is alive and believes on me is not going to be dead forever. Y el Señor termina con esta pregunta. And the Lord finished with this question. Marta, ¿crees esto? Martha, do you believe it? Y la respuesta de Marta es asombrosa. And Martha's answer, it's amazing. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. And she answered, yes, Lord. I believe that you are the Christ, the Son of God. Ahora yo te pregunto a ti, ¿ya tienes la información? ¿Crees en esto? Now I ask you the same question. You already have the information. Do you believe it? Sooner or later, we will find out. Tarde o temprano, nos daremos cuenta. Let's pray. Vamos a orar. Señor y Dios, estamos aquí, Padre Celestial, para dar honra a su santo nombre y darle gracias por el tiempo de vida que le prestó a nuestro querido hermano, amigo, compañero, el Señor Luis. 83, 84 años, una vida larga, Señor, pero llegó al final de su carrera. Padre Celestial, yo pido por cada corazón aquí presente que sea su Santo Espíritu que traiga convicción a cada vida. Que este mensaje, Señor, de esperanza haya caído en sus corazones y que se den cuenta, Padre, que es una realidad, que tarde o temprano lo vamos a enfrentar a usted como juez o como Salvador. Gracias, Señor, por la vida del Señor Luis y ahora pedimos muy especialmente por la señora Josefina. Señor, que sea usted llenando ese hueco para que ella encuentre fortaleza y esperanza solo en usted. Y a los que estamos alrededor de ella, denos palabras de aliento, Señor, de esperanza, para que ella siga adelante en esta vida hasta que usted le llame delante de su presencia. Gracias por su compañero. Gracias porque en verdad, como ella daba testimonio, el Señor Luis demostró un gran amor por ella. Pero qué gran ejemplo nos ha dado la señora Josefina, que estuvo al lado de su compañero cada momento de su vida. Qué gran ejemplo, Señor. Gracias por la vida también de la señora Josefina. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú quieres saber más acerca de este mensaje, por favor acércate a mí. Me gustaría platicar contigo. If you want to know more about this message, come to me and we can talk a little bit more. I'm sure that you were feeling something inside of yourself and even thinking a lot of things. The Bible says that it's the Holy Spirit talking to you. Don't let this opportunity pass. Seguramente algo dentro de ti estuvo pasando cuando escuchaste este mensaje. La Biblia dice que es el Espíritu Santo que está trayendo convicción a tu vida. No te vayas, acércate a mí y platicamos acerca de esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar todos juntos un canto que habla precisamente de esto, de la esperanza que tenemos solo en Jesús. Let's finish by singing this song that is going to speak about that there is hope
only in Jesus Christ. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por ese mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. There is hope. There is hope in Jesus Christ. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por haber estado aquí con nosotros y acompañar a la familia.